Antes del diluvio, antes de la ira divina, hubo una época en que los cielos y la tierra se mezclaron, cuando seres venidos del cielo descendieron para poseer a las hijas de los hombres. De esa unión nació algo antinatural, una raza de gigantes que jamás debió existir. Hoy conocerás su historia, los Nefilim, los gigantes nacidos del pecado celestial. Los Nefilim, la película. Hubo un tiempo anterior al diluvio, un tiempo que la humanidad ha olvidado. La tierra era joven, los hombres aún caminaban entre sombras, y el cielo observaba. El Génesis lo menciona con una frase breve, casi susurrada, como si los antiguos escribas temieran escribir más de lo necesario. Y sucedió que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. A esos hijos de Dios se les conocía como los vigilantes, ángeles enviados a custodiar la tierra, a observar el curso de la humanidad y guiarla si era necesario. Pero entre ellos nació un deseo tan antiguo como la propia creación, porque lo prohibido siempre atrae más que lo permitido. Su líder era Semijasa, un ángel de inmenso poder y sabiduría, quien contempló con fascinación la belleza de las mujeres humanas. Él y sus compañeros, 200 en total según el libro de Enoc, hicieron un pacto en el monte Hermón. Allí, bajo un cielo de fuego, juraron descender juntos y jamás abandonar a los demás si Dios los castigaba por su pecado. Fue el primer pacto de sangre celestial. Cuando cruzaron los cielos, la tierra tembló. Las estrellas se apagaron por un instante. Las mujeres humanas, al verlos, sintieron temor y fascinación. Seres de luz con ojos ardientes, cuya voz resonaba como el trueno. Ellos enseñaron a los hombres secretos prohibidos, el arte de las armas, la hechicería, la manipulación de los metales y el conocimiento de los astros. Lo que debía permanecer oculto fue revelado. Acércanse, les enseñaré mis conocimientos. Pero el verdadero horror no estaba en la sabiduría que trajeron, sino en lo que engendraron. Las mujeres que yacieron con los vigilantes dieron a luz a seres gigantescos, criaturas descomunales de fuerza inhumana y hambre insaciable. Los llamaron Nefilim. Crecieron rápido. Su tamaño era colosal. Sus voces hacían retumbar las montañas. No conocían la compasión ni el límite. Se alimentaban de animales y pronto también de hombres. La tierra se manchó de sangre, y los gritos de las aldeas devoradas ascendieron hasta el cielo. Fue entonces cuando los ángeles fieles, horrorizados, llevaron el mensaje al Creador. Y Dios observó cómo su mundo, el que había formado con tanto cuidado, era corrompido por los frutos del pecado celestial. El juicio estaba cerca, pero antes del diluvio, antes del castigo, los Nefilim dominaron el mundo como dioses. Los hombres los adoraban, les construían templos, les ofrecían sacrificios, y ellos reclamaban la tierra como suya. Los antiguos textos sagrados no lo dicen todo, pero los fragmentos que sobreviven sugieren algo perturbador: que el linaje de los gigantes no desapareció completamente, que su sangre mezclada con la del hombre podría seguir viva, dormida, esperando el día de su retorno. Y si lo que el libro de Enoc dice es cierto, aquel día volverán a caminar sobre la tierra, y con ellos el mismo terror que precedió al diluvio. Los recordaban como la era de los titanes, un tiempo donde los hombres dejaron de ser los dueños de la tierra. Los Nefilim, los hijos del pecado celestial, gobernaban sobre ellos con puño de hierro. Eran colosos, con cuerpos como montañas y ojos como brasas. Su sola presencia provocaba temblores.
Las tablillas más antiguas, las de Sumeria y Asiria, aún conservan ecos de su dominio. Hablan de reyes que descendieron del cielo, de dioses que tomaron a las hijas de los hombres. Los hebreos los llamaron Nefilim. Los griegos, siglos después, los confundirían con sus dioses del Olimpo. Pero no eran deidades, eran el resultado de una unión prohibida. Los Nefilim edificaron ciudades colosales, murallas imposibles, templos erigidos con piedras que los hombres jamás podrían haber levantado. En ellos exigían sacrificios, sangre humana, corazones palpitantes y ofrendas de los pueblos sometidos. Los hombres los veneraban por miedo, convencidos de que su poder era divino. Pero su hambre no tenía fin, no bastaban los sacrificios. Comenzaron a devorar el ganado, los bosques, los peces de los ríos, y cuando todo eso se agotó, comenzaron a alimentarse de los hombres mismos. El mundo se volvió un infierno, el aire apestaba a sangre y putrefacción, los mares se tornaron rojos, y las montañas resonaban con el eco de sus rugidos, mientras los pueblos enteros eran cazados como bestias. Los vigilantes, los ángeles que habían descendido, contemplaban horrorizados lo que habían creado. Algunos se arrepintieron, otros, cegados por su propio deseo, se proclamaron dioses. Enseñaron magia, armas y rituales oscuros a los hombres para mantenerlos esclavizados. El libro de Enoc menciona nombres que la Biblia calla. Azazel, quien enseñó la guerra y la corrupción. Baraquel, maestro de los astros y la adivinación. Cocabel, que reveló los secretos del firmamento. Ellos moldearon el conocimiento humano, sí, pero también su perdición. Y en medio de esa oscuridad, los hombres comenzaron a clamar al cielo. Rogaban por ayuda, por justicia. Sus oraciones ascendieron, y Dios escuchó. Fue entonces cuando los arcángeles recibieron una orden que heló el corazón del universo: acabar con la abominación. Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel descendieron, esta vez no como mensajeros, sino como ejecutores. Sus espadas eran fuego vivo, sus ojos relámpagos, y su misión era borrar de la faz de la tierra a los hijos del pecado. La batalla fue tan terrible que los cielos se abrieron, las montañas ardieron, los mares rugieron, y los Nefilim, por primera vez, conocieron el miedo. Pero su caída no fue inmediata. Resistieron, su fuerza era colosal. Y mientras los ángeles luchaban, el cielo decidió que había una sola forma de purificar el mundo: el diluvio. El agua sería el arma divina, y la raza de los gigantes, el sacrificio necesario. El cielo se oscureció. No fue una tormenta común, no hubo relámpagos al principio, ni truenos, solo un silencio aterrador, un peso en el aire, como si el mundo contuviera la respiración antes de morir. Los vigilantes sabían que el juicio había llegado. Los Nefilim, sus hijos, miraban al cielo con arrogancia, incapaces de comprender que su final estaba escrito desde su nacimiento. Los hombres, pequeños e indefensos, huyeron a las montañas, pero no había refugio posible. Dios había decidido limpiar la tierra. Enoc, el profeta que caminó con Dios, había advertido lo que vendría. La tierra clamará, los cielos se abrirán y las aguas cubrirán toda carne, porque los hijos del cielo han profanado a las hijas de los hombres. Y así comenzó el castigo. Primero, la lluvia, gotas que caían lentamente, como lágrimas de un cielo que lamentaba su propia creación. Pero pronto se convirtieron en torrentes. El agua descendía con furia, golpeando la tierra, desbordando los ríos, arrasando los valles. Luego, los abismos se abrieron desde abajo. Las aguas del subsuelo, las del gran abismo, brotaron como si la tierra misma vomitara su corrupción. Los Nefilim corrieron, pero su tamaño fue su condena. Sus pasos hacían temblar la tierra, pero el agua subía más rápido. Algunos intentaron escalar las montañas,
Otros rugieron al cielo, maldiciendo al Creador que los había condenado. Pero no hubo respuesta. El rugido del diluvio cubrió toda voz. Las ciudades construidas por los gigantes fueron devoradas, los templos destruidos. Los vigilantes fueron encadenados en las profundidades por los arcángeles. Según el libro de Enoc, fueron sellados en abismos de oscuridad bajo las montañas, para permanecer allí hasta el juicio final. Los Nefilim, en cambio, murieron uno a uno. Sus cuerpos gigantescos flotaron entre las aguas, convertidos en montañas de carne muerta. Las corrientes los arrastraron, y el mundo entero fue cubierto por el silencio del exterminio. Cuando las aguas finalmente bajaron, la humanidad era apenas un suspiro. Solo Noé y su familia sobrevivieron. El cielo se despejó, y el sol iluminó un mundo diferente, más vacío, más silencioso. Pero la historia no terminó ahí, porque según los textos más antiguos, el alma de los Nefilim no desapareció con sus cuerpos. Sus espíritus, condenados y sin lugar en el cielo ni en el infierno, vagaron por la tierra, furiosos, hambrientos, buscando poseer cuerpos humanos. Fue el nacimiento de algo nuevo, algo perverso, los demonios. Y así, los gigantes del pasado, hijos del pecado celestial, encontraron una nueva forma de sobrevivir en la oscuridad del espíritu humano. Algunos eruditos afirman que las civilizaciones posteriores, como los cananeos, los filisteos o incluso los pueblos de Basán, portaban rastros de su sangre, que su legado no murió del todo, y que en los últimos días, cuando el mundo vuelva a corromperse como antes del diluvio, los Nefilim despertarán otra vez, porque lo que vino del cielo no desaparece, solo espera el momento adecuado para regresar. Durante milenios, la historia de los Nefilim fue enterrada. Se convirtió en mito, en susurro, en fragmentos dispersos en antiguos textos y leyendas. Pero aquellos que escarban entre las líneas de la Biblia, del libro de Enoc y de los rollos del Mar Muerto, descubren un patrón inquietante. El regreso de los gigantes podría no ser una metáfora, sino una advertencia. El propio Jesús lo dijo en el Evangelio de Mateo: como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Palabras simples, pero cargadas de significado. Los días de Noé, los días en que los Nefilim caminaban sobre la tierra. Si esas palabras son literales, el retorno de los gigantes podría marcar el preludio del Apocalipsis. Desde tiempos antiguos, ciertas civilizaciones han dejado rastros de ellos. En los desiertos de Basán, en los montes del Líbano, en las ruinas de Baalbek y las murallas ciclópeas del Perú, hay piedras de cientos de toneladas ensambladas con precisión imposible. Eran monumentos humanos o recuerdos de los que reinaron antes del diluvio. Los textos hebreos mencionan que, tras el diluvio, había Nefilim en la tierra y también después. Esas palabras casi inadvertidas abren un abismo de preguntas. ¿Cómo pudieron existir después del diluvio si Dios había destruido toda carne corrupta? Algunos sabios sostienen que ciertos vigilantes escaparon al castigo, ocultos bajo las montañas, y que volvieron a mezclarse con los hombres cuando el agua retrocedió. Otros dicen que la sangre de los gigantes sobrevivió en las hijas de Noé, y que, generación tras generación, la semilla de los Nefilim se mantuvo oculta entre nosotros. Las escrituras posteriores mencionan descendientes de tamaño y fuerza sobrehumana: Og, rey de Basán, cuyo lecho medía más de 4 metros; Goliat de Gat, el guerrero que enfrentó a David, y otros nombres borrados de los textos, pero que las antiguas tradiciones aún susurran. Algunos investigadores modernos aseguran que sus huesos han sido hallados, cráneos descomunales, esqueletos imposibles. Y aunque la ciencia los niega o los oculta, las leyendas permanecen, porque el miedo a su regreso nunca desapareció.
Según el libro de los Jubileos, en los últimos tiempos, los espíritus de los Nefilim encontrarán cuerpos otra vez, corromperán la carne del hombre, manipularán su ADN y el mundo volverá a ser como antes del diluvio, no con alas ni fuego, sino con ciencia, la misma que una vez les fue revelada por los vigilantes. El Apocalipsis habla de bestias que surgen de la tierra y del mar, de híbridos, de seres que no son completamente humanos. Algunos creen que no son metáforas, que son los nuevos Nefilim, renacidos por obra del hombre, que intenta jugar a ser Dios una vez más. Porque lo que comenzó con un deseo prohibido entre los ángeles y las mujeres humanas, podría repetirse en los laboratorios, en los experimentos genéticos, en el intento desesperado del ser humano por alcanzar lo divino. Y cuando eso ocurra, cuando la carne vuelva a mezclarse con lo celestial, el ciclo se cerrará. El retorno de los Nefilim no será un evento visible, será una corrupción silenciosa, un renacimiento disfrazado de progreso, y cuando el cielo finalmente responda, no será con lluvia, sino con fuego.